El 14 de agosto de 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba cerca del final y el imperio japonés se hallaba en ruinas. Las ciudades de Hiroshima y Nagasaki habían sido arrasadas por las bombas atómicas de Estados Unidos. Sus tropas estaban completamente desmoralizadas y ninguno de los altos mandos del ejército se hacía ilusiones. Los jerarcas nipones sabían que no quedaba más remedio que declarar la derrota y capitular. Sin embargo, un día antes de la rendición oficial, el comandante de la Kempeitai, la policía militar japonesa, ordenó destruir una serie de documentos de vital importancia. Al quemar esos papeles, se perdió durante décadas la principal evidencia de uno de los mayores crímenes de guerra del conflicto bélico. Se trataba de los registros de miles de mujeres secuestradas por el ejército imperial y forzadas a convertirse en esclavas sexuales al servicio de los soldados. Hoy en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo acerca de la inmensa red de esclavitud sexual montada por las tropas japonesas en la Segunda Guerra Mundial. Para comprender esta historia debemos remontarnos al Japón de la época medieval. En tiempos del feudalismo, los jefes de los ejércitos nipones tenían una tradición inquietante que consistía en obligar a las aldeas conquistadas a elegir un grupo de mujeres para servir como prostitutas profesionales sometidas a las tropas invasoras. Las autoridades militares justificaban este aberrante acto, alegando que al contar con trabajadoras sexuales organizadas previamente, los soldados no violarían al resto de la población femenina. Esta práctica militar se volvió una costumbre y sobrevivió al paso del tiempo hasta que llegó el siglo XX y con él la guerra sino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Fue en este contexto que la esclavización de mujeres adoptó nuevas formas y el número de víctimas ascendió a niveles insospechados. En 1937, en el marco de la ocupación de China, el ejército imperial nipón tomó la ciudad capital de Nankín, donde cometió una masacre contra los civiles. A lo largo de 6 semanas, cientos de miles de personas fueron asesinadas a sangre fría y la furia de las tropas vencedoras también se desplegó a través de violaciones masivas a las mujeres chinas. Los altos mandos imperiales buscaron aquietar la situación trayendo trabajadoras sexuales desde Japón y estableciendo prostíbulos oficiales con el objetivo de que los hombres dejaran en paz a la población femenina de Nankín. La medida fue un fracaso y la violencia sexual se mantuvo igual. Por esta razón, los jerarcas nipones decidieron legalizar lo que ya ocurría en los hechos y autorizaron el secuestro de mujeres para ser reconvertidas en esclavas, obligadas a satisfacer a las tropas en contra de su voluntad. El término japonés para designar a las esclavas sexuales era yanfu, que significaba mujeres de confort o mujeres de solaz, un eufemismo que ocultaba la terrible situación en la que se hallaban. Si bien la mayoría de las víctimas fueron capturadas en China, la misma práctica se replicó en todos los territorios ocupados por las fuerzas militares imperiales. En Corea, Filipinas, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Malasia, cada vez que una aldea rural era conquistada y masacrada, las mujeres jóvenes sobrevivientes eran arrebatadas de sus hogares. En otras ocasiones, para no llamar la atención, los soldados recurrían al engaño, prometiendo a la población femenina que si los acompañaban les conseguirían empleos bien pagos en restaurantes o fábricas. Una vez que ellas aceptaban, eran detenidas y reducidas a la servidumbre. Contamos con el testimonio de Yasuji Kaneko, un militar japonés cuyos recuerdos son escalofriantes. Las mujeres gritaban, pero no nos importaba si ellas vivían o morían. Éramos soldados del emperador. Ya sea en prostíbulos militares o en las aldeas, violábamos sin reticencias. Las mujeres de confort fueron alojadas en establecimientos denominados casas de consuelo. Estos eran en realidad burdeles en donde estaban encarceladas, vivían en condiciones deplorables y eran sistemáticamente violadas por oficiales y soldados rasos. Los prostíbulos funcionaban en toda clase de lugares, desde tugurios de mala muerte hasta hoteles de lujo, clubes nocturnos e incluso aeropuertos. Los encargados de regentear los burdeles eran por lo general jerarcas del ejército imperial, aunque en muchos casos quedaron en manos de empresarios occidentales, cuya falta de escrúpulos les hizo ver en esto un negocio altamente redituable. Un típico día de las esclavas comenzaba a la mañana cuando eran despertadas y obligadas a prepararse para atender a las tropas. Debían cumplir con una jornada de mínimamente 8 horas de trabajo, en las que eran sometidas a los deseos de las tropas japonesas.
Si bien las autoridades habían regulado el servicio, estableciendo que debían tener momentos de descanso, estas disposiciones solían ser ignoradas por los jefes de los burdeles. En un mismo día, una esclava podía ser obligada a mantener encuentros con hasta 80 hombres diferentes, quienes además estaban autorizados a golpearlas o torturarlas. Los soldados nipones incluso recibían manuales en los que se les explicaba la mejor forma de elegir a una prostituta, de manera que pudieran evitar contraer alguna enfermedad de transmisión sexual. Por otro lado, es importante destacar que las mujeres esclavizadas no fueron únicamente las asiáticas, sino que las europeas que por distintos motivos vivían en los países ocupados por el ejército japonés sufrieron el mismo destino. Las muchachas rubias de ojos azules eran especialmente codiciadas por los soldados, por lo cual las holandesas residentes en Indonesia fueron uno de sus principales blancos. Lee Ok-seon es una mujer coreana que fue secuestrada a los 15 años y reducida a la servidumbre. En su testimonio relató de la siguiente manera la experiencia de vivir en las casas de confort. Era como un matadero, pero no para animales, sino para humanos. Allí se hacían cosas horribles, decían que me iban a asesinar. Me golpeaban y me pateaban constantemente. Llegaron a blandir un cuchillo cerca de mí y a decir que acabarían conmigo. En varias ocasiones Lee Ok-seon quiso escapar de aquel infierno, pero sus intentos fueron en vano. Siempre fue atrapada y sometida a brutales palizas, al punto en que quedó estéril y perdió su capacidad auditiva, así como la dentadura. La gran mayoría de las esclavas sobrevivientes quedaron infértiles como consecuencia del trauma psicológico o por las agresiones físicas. Algunas fueron esterilizadas por la fuerza, mientras que otras, en caso de quedar embarazadas, eran inyectadas con el químico 606, una droga que inducía el aborto. En agosto de 1945, un día antes de rendirse oficialmente, las autoridades japonesas ordenaron destruir toda la documentación relacionada con las mujeres de confort para borrar las pruebas de sus crímenes. Es por esto que la cifra exacta de víctimas no se conoce y si bien las estimaciones varían, los especialistas sostienen que como mínimo 20.000 mujeres fueron esclavizadas. Otros cálculos, en cambio, rondan el total de 400.000 víctimas, aunque el número exacto sigue siendo objeto de debate. La mayoría de las esclavas sexuales murieron durante la Segunda Guerra Mundial, ya fuera por sus terribles condiciones de vida o porque fueron asesinadas por los soldados. Por otro lado, se sabe que las sobrevivientes tuvieron que lidiar con estrés postraumático y la falta de ayuda profesional llevó a muchas de ellas al suicidio. Al término del conflicto bélico, decenas de mujeres testificaron acerca de lo sucedido y el gobierno nipón no tuvo más remedio que celebrar un juicio. Sin embargo, tan solo 11 oficiales fueron declarados culpables. Uno de ellos fue condenado a muerte, mientras que los demás fueron sentenciados a prisión. En las décadas siguientes, las autoridades japonesas restaron importancia a la red de esclavitud sexual de su ejército e incluso llegaron a cuestionar su existencia, alegando que no eran más que injurias infundadas. En 2007, el gobierno ofreció por primera vez una disculpa oficial por sus crímenes y acordó indemnizaciones para las víctimas. Llegamos al final del video y queremos preguntarte: ¿cuál crees que era el castigo adecuado para los responsables de esclavizar mujeres? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.